Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a hablar acerca de la profundidad de bits, la velocidad de muestreo y la generación de la idea tridimensional del sonido a partir de entender nuestra información de intensidad sonora o el famoso volumen y entender también lo que viene siendo la distribución en paneo, la distribución por los canales estéreos. Ok, entonces, primer elemento, la teoría binaria, la teoría digital se basa en el lenguaje binario. El lenguaje binario son básicamente ceros y unos, ¿cierto? Entonces, ese es un bit, el 0 y 1 es un bit, y si yo tengo 8 posibilidades de ceros y unos, si hago la cantidad de relaciones posibles en que se podrían encontrar, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar 256 opciones, incluyendo el cero. Ahora, si se incluye el cero, solamente nos daría desde 0 a 255. ¿Ok? Ese es el primer elemento a tener en cuenta. Cuando hablamos en el mundo digital, miren por ejemplo que cuando hablamos de 8 bits, la onda que se está digitalizando, vamos a encontrar que es muy cruda a comparación de una de mayor bits, ¿cierto? Entonces, vamos avanzando un poquito al respecto. Ahora, cuando nosotros hablamos que tenemos un sonido a 8 bits, hablamos, por ejemplo, de un sonido monofónico, es decir, solamente tenemos un canal. Ahora, como les digo, esto es para toda la teoría digital. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, vemos una imagen RGB, una imagen para pantalla, esta trabaja tres canales, el rojo, el verde y el azul, y cada uno tiene una profundidad de bits de 8 bits, ¿ok? Entonces hablamos que una imagen RGB está a 24 bits, pero si queremos, por ejemplo, trabajar con una imagen para impresión, que es el famoso formato CMYK, el CMYK son 4 canales, 8 por 4, 32 canales, ¿cierto? Entonces, a 32 bits, perdón, 32 bits, tengo a CMYK. ¿Sí? Ahora, en el caso del sonido, que es la que estamos trabajando acá, primero, cuando tengamos 16 bits, estaríamos multiplicando 256 posibilidades por 256 posibilidades. Entonces la sonoridad y la capacidad que nos da es el doble. ¿Sí? Pues multiplicada realmente. Nos daría 65.300 algo. De ahí, el 16 bits es lo que vamos a llamar estéreo. Ahora, si nosotros vemos, por ejemplo, los videojuegos de los años 80 estaban hechos de profundidad muy baja, entre 8 y 16 bits. Paulatinamente se ha aumentado en estos momentos, pues nuestros computadores hablan de un 64 bits, de 32 bits, entonces de este modo es que estamos jugando. Hay algunos programas que trabajan a 24 bits, a 32 bits o a 64, de acuerdo a las opciones que tenga el procesador y que pues se requieran en el software. Ahora, esta misma profundidad de bits es bueno tener en cuenta que al tener más profundidad de bits voy a tener una suavidad de la onda sonora, ¿cierto? Ahora, lo ideal que uno buscaría es, primero, registrar con una gran calidad para bajar la cantidad de datos.
Hay que pensar esto, para un sistema, inventar información de un archivo pobre es aumentar la cantidad de datos pobres de ese archivo. Por el contrario, si tenemos un archivo rico, empobrecerlo va a ser mucho más fácil porque tiene de dónde quitar. ¿Ok? Por el contrario, en el otro lado inventa el sistema. Tiene sus modos de invención, claro, pero no son los más adecuados y pues podríamos tener aberraciones en el momento de los resultados. Entonces, en el caso de la profundidad de bits, lo ideal es que como mínimo consigamos sonidos de 16 bits. Ojo, como mínimo. ¿Sí? Ahora, es decir, que tengamos la información estéreo y que la podamos modificar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Ahora, lo ideal, digamos, si nosotros estamos con la posibilidad de trabajar con un micrófono, pasar por una interfase y grabar en nuestro software, lo ideal sería grabar a 32 bits. Claro, grabaríamos estéreo, pero a 32 bits. Estaríamos aumentando la profundidad, la delicadeza de la onda y la cantidad de datos que puede recibir esa onda, ¿sí? Para luego bajarlo a 16. Como les digo, lo ideal es tener el máximo de calidad para luego reducirlo paulatinamente a los grados de calidad que necesitamos. ¿Listo? Entonces, como les digo, lo ideal sería grabar a 32 bits. Si nuestro equipo, como pasa muchas veces con Concrete, con Sapphire, con M-Audio, estas interfaces que solamente permiten trabajar a un máximo de 24 bits, pues entonces aprovechemos y grabemos nuestro sonido a 24 bits estéreo para luego bajarlo a 16, ¿cierto? Y de este modo podríamos bajar la información, podríamos reducir la calidad de la información a nuestro estándar teniendo un máximo de información. Ahora, cuando vamos a programar un proyecto, lo ideal es trabajar a una profundidad de bits grande para reducir entonces la profundidad de bits. Ahora, por ejemplo, el video, esto lo estamos hablando solamente como a valores de audio. Muchas veces, pues la mayoría del sonido web está hecho monofónico, pues cuando de pronto son interactivos o son cosas muy sencillas, son 8 bits, como antes eran los famosos ringtone, que parecían como los sonidos de un videojuego. Son a 8 bits, es una carga muy baja, no tiene que gastar mucho tiempo en proceso, ¿cierto? Entonces por eso se busca y trabajar a 8 bits. Cuando estamos trabajando radio, cuando estamos trabajando con la música, 16 bits es clave. En el caso del vídeo son 16 bits estéreo, ¿sí? Nosotros podríamos decidir la profundidad de bits y la calidad que queremos, por ejemplo, monofónico estéreo. En el cine digital, por ejemplo, se trabaja 24 bits. ¿Sí? Los 24 bits nos van a permitir entonces hacer una distribución de 2 canales más una información tercera para distribución que sería la parte de woofers o woofer, bueno, ¿sí? Y nos permitiría entonces también generar estos conceptos del 5.1, ¿sí? Que estaríamos compartiendo un poco. Ahora, la profundidad de bits, entonces, lo que les digo es la mayor cantidad que podamos tener. Cuando uno está trabajando en crudo y quiere tener un buen audio, uno trabaja 32 bits flotante, ¿sí? Esto va a estar entre 24 y 32 bits y de acuerdo a cómo el sistema entienda la recepción del sonido va a actuar. Ahora, el otro elemento clave es la velocidad de muestreo. El muestreo es la creación digital de la onda sonora.
en 8 bits lo vemos como muy cuadradito, ¿cierto? Mientras en 24 vemos acá que en 24 bits suaviza. Ahora, la velocidad de muestreo es cuántos puntos pone. Sí, miren que está tratando de interpretar esa onda sonora de acuerdo a unos puntos de altura, de amplitud. De acuerdo a esos puntos, yo puedo hacer que corran más rápido y que sean más pequeños los espacios entre punto y punto o más separados. A menor velocidad de muestreo, por ejemplo 32.000 Hz, voy a tener una separación más amplia entre punto y punto, entonces mi onda sonora va a tener una curva más abrupta, casi más parecida a las 32 bits, a las 8 bits, perdón. Ahora, pensemos un poco como las cualidades. Algunas cámaras de video nos permiten hacer esto, pero es trabajar 32.000 Hz, pero esto es video home, no es video profesional. ¿Listo? Primer punto que hay que tener en cuenta. 44.100 Hz vendría a ser todo lo que es audio de radio, por ejemplo, lo que es audio de un MP3 y lo que es audio de un CD, el famoso formato CDA. ¿Sí? Recordemos que de todos modos esta frecuencia también, digamos, esta función es coercitiva y por lo tanto va a reducir, digamos, va a reducir ciertas cualidades respecto a lo que nosotros podemos oír. 48.000 Hz es video profesional. Y digital cinema. De este modo entonces tenemos la posibilidad de trabajar de acuerdo a los medios, ¿sí? Ahora, en el momento en el que uno posiblemente puede en un programa, en un software, registrar a una velocidad de muestreo de 96.000 para terminar a la mitad, que es 48.000, ¿cierto? O así paulatinamente. Ahora, por ejemplo, si nosotros vamos a intentar compaginar estos dos elementos. Entonces, como les digo, cuando uno tiene análogo, el 32 bits flotante le va a permitir a uno obtener más suavidad en el momento del registro, ¿cierto? Tengo mucho más información. Obviamente mi peso va a aumentar muchísimo, el peso del archivo, ¿sí? Pero me va a permitir, digamos, tener gran tipo de información para luego reducirla a menor profundidad de bits, ¿cierto? 24, 16 u 8 bits. Ahora, en el caso de la velocidad de muestreo, como les digo, estándares trabajamos 48.000 y 44.100, ¿sí? 44.100 Hz. Esos son los estándares de reproducción. Podríamos grabar a 96.000, tendríamos una velocidad de muestreo cada vez más puntuada, digamos acá en el gráfico, ¿sí? Y estaríamos entonces teniendo la posibilidad de hacer una manipulación mayor de la onda sonora, ¿cierto? Ahora, reproducir a 24 bits o 32 bits solamente en el programa. Muy difícil que a veces los medios portátiles y de reproducción comunes los reproduzcan fácilmente. Lo mismo va a pasar con el 48.000 Hz y el 96.000 Hz. Digamos que el 48.000 Hz es más fácil de reproducir que, por ejemplo, un 32, un 24 bits, ¿sí? Digamos, iOS en estos momentos está permitiendo la reproducción de 24 bits y a 48.000 Hz. A 96.000 Hz ya no lo reproduciría, 32 bits tampoco lo reproduciría. ¿Okay? Entonces, para que tengamos en cuenta esas relaciones iniciales. Ahora, en nuestro caso, lo ideal sería pensar en esto, que nuestros productos
estarían pensados para ser trabajados tanto en vídeo como en radio, MP3, pues una pista de audio portable y pistas de audio de CD. Entonces, lo ideal sería poder registrar como mínimo, crear el proyecto al momento de iniciar, programar el proyecto de un mínimo 24 bits, a 48.000 Hz. Ojo, 24 bits estéreo. Para luego reducir todo esto a 2 versiones. ¿Cuáles van a ser? Realmente a 3 versiones, porque necesitamos cumplir también el lado de uso del sonido multimedia. Entonces, nuestras líneas a resolver, voy a cambiar este color y lo vamos a poner de otro como para resaltar. Voy a poner este naranja para resaltar. Entonces, si es vídeo, entonces lo vamos a sacar a 16 bits de estéreo a 48.000 Hz. Si es audio de radio o CD, CDA, lo vamos a sacar a 44.100 Hz en velocidad de muestreo con una profundidad de bits de 16 bits estéreo. Y para el caso de multimedia, digamos, como para un uso de sonidos, digamos, en el momento en el que yo utilizo un botón, en el momento en el que yo activo sonidos que son muy cortos y no requieren una gran reproducción, los puedo trabajar entonces a 8 bits monofónicos y los podría trabajar perfectamente a 44.100. ¿Sí? Sin embargo, también podría trabajar a 32 bits, pero como les dije, 32 bits ya es menos cantidad de datos, digo 32.000 Hz ya es menos cantidad de datos y pues de todos modos un sonido por pequeño que sea, sí se siente la diferencia en el momento en el de la reproducción. ¿Listo? Entonces, este mínimo es para la creación del proyecto. ¿Sí? Y al exportar, entonces exportaríamos de acuerdo a estas 3 versiones. Video, radio y multimedia. Ok. Este primer video nos explica entonces lo que es la profundidad de bits, la velocidad de muestreo y cómo vamos a trabajar nuestra creación del proyecto para trabajar multipista. ¿Okay? De aquí en adelante voy a acompañar con otros videos que van a explicar otro proceso de la parte tridimensional del sonido y vamos a hablar entonces también acerca de la intensidad sonora. Por ahora esto era el punto para ver en estos momentos.